Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa sobre igualdad de género, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Gobierno de Canarias. En esta tarde de hoy hablaremos sobre la integración de la igualdad de género en los jóvenes y para ello contamos con Sofía Valdivielso Gómez, docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, imparte su docencia y el máster de mediación familiar, social y comunitaria. Entre otras, imparte asignaturas relacionadas con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada Muchísimas de estar gracias aquí. por estar aquí con nosotros. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle es si todos los jóvenes españoles están educados en igualdad. Bueno, esa es una pregunta que necesita una respuesta un poco compleja, porque si estamos comparando la educación en igualdad de niños y de niñas, podemos decir que el sistema educativo, que es un sistema que ha garantizado, es el sistema social más igualitario, porque ha garantizado un aspecto de la igualdad que es la igualdad de oportunidades. Es decir, nadie se queda fuera de la escuela por ser niño o por ser niña, por ser blanco o negro o rico o pobre. O sea, todos y todas tenemos derecho a la educación, porque la educación la igualdad es un derecho, no solamente es un principio, sino también es un derecho. Entonces ese derecho está garantizado con la entrada. Pero una vez entramos y estamos dentro de las aulas, ¿qué es lo que pasa dentro de ese sistema? ¿Ese sistema trata en igualdad a niños y a niñas, a jóvenes varones y a jóvenes mujeres? No. ¿Por qué no? Porque segrega. Es decir, la escuela ha garantizado que niños y niñas jóvenes estén en el mismo espacio, comparten el mismo aula, estudian lo mismo, pero no se tiene en cuenta la diversidad de cada uno, no se tiene en cuenta las especificidades de cada uno. Entonces el sistema educativo comete injusticias muy importantes con las niñas. La primera de ellas es invisibilizarlas. Es decir, las niñas entran en un espacio educativo donde estudian la obra humana de los varones, donde estudian la manera de pensar de los varones, donde no tienen modelos de referencia femeninos, donde no se habla de ellas, donde se las invisibiliza en el lenguaje. Si lo primero que hace la escuela a las niñas es invisibilizarlas, porque solamente se habla en masculino con esto de que el masculino es el genérico, pero si no las hacemos visibles en el lenguaje, no les presentamos modelos en los que ellas se puedan mirar y decir, cuando sea mayor quiero ser como ella, o estoy viendo a esta científica maravillosa, pues quiero ser una científica como ella. Como no tengo modelos de referencia, todos los modelos que tengo son modelos masculinos, entonces tengo ese problema, la escuela no me trata de la misma manera. Entonces ahí hay una desigualdad de trato importantísima que ahonda luego en el desarrollo de los estereotipos, etcétera. ¿Y cómo hace esa desigualdad de trato? No solamente con la invisibilidad en el lenguaje, es decir, las niñas no son visibles en el aula, sino además están invisibles en el currículum, no se estudia nada de ellas, pero además aprenden a través de lo que no se enseña en el currículum. Es decir, en la escuela no solamente se enseña lo que se dice, también se enseña lo que no se dice. Y lo que no se dice está relacionado con los estereotipos, está relacionado con el espacio, por ejemplo, con el espacio del patio, quién ocupa el centro del espacio, quién ocupa la periferia, quién hace una actividad, quién es activo en el patio, quién es pasivo. Todo eso se va aprendiendo sin que nadie te lo enseñe. Las niñas lo van aprendiendo poco a poco, y entonces aprenden a ser tranquilitas, aprenden a ser abnegadas, porque el sistema no les da ninguna oportunidad.
Luego también aprenden, no son las mismas condiciones para unos y para otros, porque los niños aprenden, ellos están siempre presentes en la comunicación, están siempre presentes en el lenguaje, y ellas tienen que aprender que a veces están presentes y a veces no. Entonces tienen que hacer un ejercicio de traducción continua y permanente de los mensajes que se lanzan en el aula para saber si esos mensajes están dirigidos a ellas o no están dirigidos a ellas. Entonces, concretando, decir las 3 injusticias que el sistema comete contra las jóvenes y contra las niñas es que las invisibiliza a través del lenguaje, que no las trata de la misma manera porque no estudia lo que las mujeres aportan a la humanidad, la obra humana de las mujeres está fuera del currículum, y luego que a través de lo que no se dice, pues se le enseña una manera de ser niñas y de ser jóvenes que está muy en consonancia con las maneras de ser mujer del siglo XIX y no del siglo XXI. Sí, es verdad lo que dice con respecto a lo no enseñado como en los patios, porque es verdad que las mujeres pues estaban sentadas, las niñas están sentadas hablando no sé qué y los otros jugando, y cuando hay una niña que juega también al fútbol con los niños es como, mira qué marimacho, claro, no sé qué, se empieza a juntar con los niños. Perfecto, entonces se llega a la falsa conclusión de que las niñas son tranquilitas porque lo llevan en los genes, y esto no viene de fábrica, esto no está en los genes. En los genes está tu color de pelo, tu color de piel, tu altura, etcétera, etcétera, pero tu tranquilidad no está en tus genes, eso es aprendido, que se aprende con la leche materna y el biberón, es decir, desde que una mujer sabe que va a tener una niña, se pone en marcha lo que se conoce como el software rosa, y si lo que va a venir es un niño, se pone en marcha el software azul, y nos empezamos a imaginar a esa niña o a ese niño de una manera determinada. Si es una niña, desde que es chiquitita, desde que nace, le reforzamos todo lo que está relacionado con el cuerpo, con su imagen, con ajustarse al canon de belleza, mientras que al niño lo que se le refuerza es la fuerza, la creatividad, la inteligencia. La niña piensa que lo único que le sirve, y la joven, y por eso hay tantos problemas en la juventud, lo único valioso que tienen es el cuerpo, y por eso tenemos tantos problemas en la juventud en relación a la imagen corporal. En su opinión, ¿cuál es la manera más correcta de educar en igualdad? ¿También depende de la edad? Claro, en efecto, depende de la edad. La manera más correcta que hay, si sabemos que las injusticias que comete la escuela con las niñas es precisamente invisibilizarlas, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlas visibles en el lenguaje. Hacerlas visibles, nombrarlas por su nombre. Y cuando estemos hablando y lanzando mensajes para niños y para niñas, hacerlo con un lenguaje inclusivo, donde ellas estén presentes, que no es necesario estar todo el día hablando de niñas y niños, que podemos utilizar los pronombres en los verbos, que el castellano es una lengua flexible y que tenemos maneras de poder hablar de una manera inclusiva, donde las niñas se encuentren representadas y nombradas, porque si las niñas no son nombradas, ¿qué piensan? Nadie me ve, y ¿qué más da lo que yo haga? Nadie me ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlas visibles en el lenguaje. ¿Qué tenemos que hacer también? Presentarles modelos de mujeres de las que podrían llegar a ser ellas también, y que tendríamos que hacer también incorporar en el currículum todo lo que han hecho las mujeres, que han hecho muchas cosas por la humanidad, porque estamos presentes en la humanidad desde el principio. Es decir, las mujeres no acabamos de llegar, estamos aquí desde el origen, porque además sin nosotras es imposible que la vida continúe. Entonces, ¿cómo es posible que siendo nosotras imprescindibles, y ellos también, para que se genere la vida, vivimos en una cultura donde la mitad de la población está invisible? ¿Pero por qué? Porque era necesario para construir estas democracias en las que vivimos. Es decir, las mujeres metidas en casa, resolviendo toda la intendencia, mientras los varones estaban, pues eso, en el Parlamento, en el ayuntamiento, en la ciudad, en la empresa, ¿no? Sí, al final es acabar con todos estos roles de género, ¿no? que desde hace años hemos tenido en la sociedad y que todavía, bueno, yo creo que un poco van cambiando, pero que todavía mucha gente pues los tiene, y que a lo mejor pues usted nos lo cuenta y dice, es verdad, pero luego en tu día a día no te das cuenta de todas estas cosas. Claro, no te das cuenta porque lo oculto, es decir, el currículum oculto lo que hace es que transmite toda una visión llena de estereotipos, pero no lo hace abiertamente. Y el currículum omitido no te cuentan lo que hemos hecho. Entonces es como si no hubiéramos jugado ningún papel en toda la historia de la humanidad. Es decir, somos prescindibles. Las mujeres lo importante es lo que tiene valor, y lo que tiene valor socialmente es lo masculino.
Ellos son los que tienen la capacidad de pensar, ellos son los que tienen la capacidad de producir, ellos son los fuertes, los inteligentes, los creativos. Las mujeres son las reproductoras, es decir, la naturaleza. Y la naturaleza, ya se sabe, es incapaz de pensar sobre sí misma, es un puro devenir. Y eso es lo que pensaban de las mujeres, que las mujeres no éramos capaces de pensar. Y eso no lo pensaban hace 2000 años, eso lo pensaban hace 300 años. Toda la ilustración se monta a partir de la idea de que las mujeres son incapaces de pensar. En su presentación hemos dicho que usted es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En la universidad se trabaja esta igualdad de género? ¿Las mujeres estamos representadas? Las mujeres estamos representadas, pero también con estas desigualdades simbólicas, ¿no? Es decir, fíjate que en la universidad, ahora, por ejemplo, de la universidad, el número de egresados de los estudiantes, es decir, el número de licenciados anuales en España, desde hace ya más de 10 años, es mayor mujeres que varones. Es decir, hay un 60 y pico % de egresados mujeres frente a un 40 y pico % de egresados varones. Sin embargo, habiendo mucha más gente licenciada que son mujeres que varones, en el mercado de trabajo no se traduce de la misma manera. Eso nos dice, el mercado de trabajo sigue funcionando con unos criterios que no son igualitarios. Porque si hace 30 años nos decían que si tenías una carrera universitaria y ibas a entrar en el mercado de trabajo y ibas a encontrar un buen trabajo, resulta que ahora las mujeres mayoritariamente se han esforzado, diciendo, bueno, pues si ese es el camino, vamos allá. Se han esforzado, han estudiado, etcétera, etcétera, y cuando llegan al mercado de trabajo se dan cuenta que promocionan sus compañeros varones, que además ellas saben que son mucho más incompetentes que ellas mismas, que ellas están muchísimo mejor preparadas, pero quienes escalan en la carrera profesional son ellos. ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Porque hay una segregación que es simbólica y que hay un montón de trabas que se le ponen a la mujer para que no llegue. Y por eso están ausentes de los espacios de toma de decisiones, de los espacios de poder, de los espacios sociales, de los espacios políticos, de los espacios económicos, de todos los espacios están fuera. Hablando de todos estos roles de género que encontramos en la escuela, en el colegio, cuando ya llegan a su última etapa, la etapa del bachillerato, que tienes que elegir o ciencias o humanidades, se da lo que llaman segregación horizontal, que existe una mayoría de adolescentes que van por la rama de humanidades y arte y una mayoría de niños adolescentes que van por la rama de ciencias. ¿Por qué ocurre esto? Al final es lo que comentábamos de cultural, algo que... Claro, es a través de todo lo simbólico. Es decir, si yo simbólicamente no te estoy diciendo que tú no sirves, porque es que no te estoy diciendo nada, ni te veo, pero te voy colocando en un espacio donde te digo, no eres capaz, porque esto es súper importante, esto es lo máximo, esto se requieren las máximas capacidades. Entonces tú dices, no, es que yo soy malísima en matemáticas. No, es que las matemáticas son para los varones, las mujeres no saben matemáticas. Pero no nos paramos a pensar que las mujeres rechazan las matemáticas porque la manera en que enseñan las matemáticas es androcéntrica, centrada en la manera en que los varones piensan, como si el pensamiento fuera neutro. Y no. Es decir, la manera en que las mujeres usan las matemáticas y hacen procesamientos mentales en relación con las matemáticas es completamente diferente en un lado y en otro, y las dos son válidas. ¿Cuál es el problema? Que la escuela prioriza solo una manera, que es la que es funcional dentro de la escuela. Si tú tienes que saberte las tablas de multiplicar, te las tienes que saber, pero tú dices, no, mira, es que yo multiplico sumando, no, así no se puede. No, mire, es que yo divido en base 5, no en base 10, no, eso no sirve. Pero puedes llegar al mismo resultado, es como si solamente existiera una manera de llegar a un resultado en matemáticas, y hay muchos caminos que te pueden llevar al mismo resultado, pero esas otras maneras de hacerlo, de pensarlo, no se priorizan en la escuela, es más, se castigan, porque solamente hay una manera de hacer una raíz cuadrada, o una manera de hacer la división, que es la que te enseña la escuela, que es funcional en la escuela y que funciona en función de los criterios de las mentes masculinas. Refiero a las mentes masculinas, no a los hombres, ¿no? A los valores masculinos. Más allá de todos estos roles de género que al final afectan pues a la personalidad tanto de una niña como de un niño cuando crecen, está surgiendo una problemática más allá por no educar en igualdad, que es todo pues lo de todo tipo de violencia en jóvenes, pero sobre todo una violencia sexual
que preocupa porque se da en adolescentes y es bastante pues atroz. ¿Cree que es importante educar, tener una educación sexual en las aulas para que todos estos problemas no ocurran? Vamos a ver, lo que es importante es que la escuela respete la diferencia y las coloque en el mismo lugar. Es decir, tan diferente es un varón de una mujer como una mujer de un varón. Pero eso no quiere decir que no sean equivalentes, es decir, que tengan el mismo valor. Que cada quien pueda hacer lo que quiera. Es decir, la escuela tiene que dar esa posibilidad, el sistema educativo, la educación tiene que dar esa posibilidad de que lo femenino está muy bien. No tiene valor, no, lo femenino tiene tanto valor como lo masculino. Entonces vamos a ponerlo en valor. ¿Para qué? Para que aprendamos a respetarnos y a reconocernos. Porque si yo crezco pensando que soy invisible y que nadie me ve, entonces voy a hacer todo lo posible para que me vean y voy a utilizar mi imagen corporal y mi imagen física para que me vean. Y entonces no estoy poniendo todas las otras dimensiones de mí misma que también me hacen humana, porque los humanos somos complejos, los hombres y las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una educación que reconozca la diferencia, pero no la desigualdad, porque la diferencia no es la desigualdad. La desigualdad es una cosa que hay que combatir y las diferencias son obvias, hay que respetarlas. Y desde esa diferencia construir un proyecto educativo que no nos enfrente, sino que no nos coloque en competición unos con otros, sino en colaboración de unos con otros. Y trabajar conjuntamente en la construcción de un mundo no enfrentado, en un mundo integrado, donde hombres y mujeres tengamos cabida. Porque si no vamos hacia sociedades segregadas y lo vemos cada vez más vemos a mujeres con mujeres y a hombres con hombres. Y eso no es lo que dice el feminismo, ni lo que quiere el feminismo. Lo que el feminismo quiere es una sociedad de hombres y de mujeres integrados y que se respeten y que se vean y que se reconozcan como iguales desde la diferencia. Y que el hombre entienda que tan diferente es él de su mujer o de su hermana como su hermana de él, y que esa diferencia es lo que los hace iguales. Con todo, con lo que dice que al final las adolescentes después de toda esta educación pues acaban pues creyendo que la manera de visibilizarse es a través del cuerpo, de la apariencia. Un dato muy claro es una macroencuesta que realizó la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que decía que al 48% de las adolescentes encuestadas le habían mandado fotos sexuales a través de las redes sociales. Al 44% se las habían pedido y al 23,6% pues le habían hecho propuestas de cibersexo. ¿Qué problemas tiene este uso de las redes sociales? Claro, porque fíjate, la sociedad todavía sigue priorizando y dándole mucho más importancia a lo androcéntrico, es decir, a lo centrado en el varón. Entonces, la educación lo que practica es un androcentrismo igualitario o un igualitarismo androcéntrico, pero eso no es lo que queremos. Entonces, ¿qué es? La niña y la joven que le dicen tú solamente sirves porque tu cuerpo es lo que vale, y como quiere ser reconocida porque ellas son construidas con la necesidad de sentirse queridas. Es decir, lo más importante en la socialización de género de las mujeres, lo que el androcentrismo hace con las mujeres es convencerlas de que lo más importante para ellas es la mirada del otro, es ser vistas y queridas. Si no te quieren, es que no sirves para nada. Entonces, eso es un desajuste en las relaciones de partida importantísimos. Entonces, si la escuela no cumple con su función de educar en el respeto y en el reconocimiento mutuo, sino que sigue priorizando una visión del mundo que es la masculina frente a la otra, las mujeres están sometidas desde el principio a una violencia simbólica que hace que claudiquen, que hace que obedezcan, que hacen que hagan lo que le pide el novio, hagan lo que le pide la empresa, o hagan lo que le pide, que no se coloquen como sujetos activos, como agencias. Es decir, no, las mujeres no nos han enseñado a decir que no. Es más, cuando decimos que no, tenemos un problema, ¿no? Porque lo que se espera de nosotras es que digamos que sí a todo y que aceptemos cualquier cosa que nos pongamos, porque para eso estamos en donde estamos. Entonces, claro, ahí hay un problema en las relaciones sexuales. Si la sexualidad que se transmite a través de lo que no se cuenta,
a través de lo que no se explica en las aulas, sino a través de lo que consumo en las imágenes de televisión o en las imágenes de internet, que donde el acceso a la pornografía cada vez es más temprano, es decir, hay estudios que nos han puesto sobre la mesa el año pasado que el consumo de pornografía en España empieza a los 8 años. Es tremendo. A los 8 años los niños están consumiendo imágenes que no son capaces de interpretar y que están interpretando que eso es la sexualidad. Perdón, tenemos que terminar. Ya ha sido Bueno. un placer escucharla. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.